institucional de la obra. Sí, con ello ya estamos entonces al 90% por su ponencia de disolución y liquidación emocional a la par de la ley. Muchas gracias por adelante. Muchas gracias al grupo Bill por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes, tanto presenciales y virtualmente. Y para mí es un honor, primero, estar aquí en el Colegio de Abogados en Lima y participar de este homenaje que se le hace al doctor Osvaldo Huntkopf-Exelio, a quien tuve la oportunidad de tener como maestro en la universidad. Y bueno, hasta ahora tengo el honor también de mantener con él una estrecha amistad. El tema que nos convoca el día de hoy está relacionado al tema de la liquidación de empresas. Leyendo alguna vez al doctor Enrique Gersi, me dejó muy claro un punto, que en todo sistema empresarial, con toda legislación empresarial, debería tener 3 etapas eficientemente reguladas. Una primera etapa es la etapa de ingreso al mercado. Es decir, debería existir una legislación y un sistema que permita a las empresas ingresar al mercado formalmente de una manera eficiente. Esto es, rápida, a costos accesibles. Una segunda etapa está relacionada a que las empresas se mantengan en el mercado. Esto tiene que ver mucho con el tema relacionado con la capacidad de gestión que puedan tener los empresarios en el Perú y el esquema legal que establece el gobierno. Me estoy refiriendo básicamente al sistema tributario. Y muchos en el Perú creen, o mejor dicho, tienen la idea de que la informalidad que existe en el Perú es porque tenemos muchísimos tributos y porque son muy difíciles de manejar o porque nos capturan mucho. Y realmente, si uno analiza un poco los sistemas tributarios que existen en el Perú, en materia de impuesto a la renta, existe el régimen especial, existe el régimen general, existe el régimen MIPE tributario, hay para todos. O sea, no hay para qué espantarse. O sea, creo que hay mucha flexibilidad en ese tema. En cuanto al impuesto general a las ventas, que es un impuesto indirecto que no lo maneja directamente el empresario, la tasa es del 18%. En otros países, yo acabo de estar la semana pasada en Madrid, 22% la tasa del IGB. Y casi más de 30% el impuesto a la renta. Claro, la diferencia fundamental, y esto sí lo comento, es que uno pasea por allá y ve sus impuestos. Aquí no sé dónde están, ¿no? Ese es el gran detalle, ese es el gran detalle. Pero bueno, alejémonos de lo político, ya estamos saturados de eso. Entonces el sistema implica que exista un eficiente sistema de ingreso al mercado, un eficiente sistema en el que las empresas se mantengan en el mercado y un eficiente sistema en que las empresas puedan salir rápidamente del mercado. Eso debería existir. En el Perú, la realidad nos dice actualmente que en materia de acceso al mercado, es decir, los procesos de constitución de empresas se han agilizado muchísimo, ¿no? O sea, ya no estamos con esos tabúes que teníamos de hace algunos años. Estoy hablándoles, yo veo estos temas hace como 30 años, que constituir una empresa demoraba 30 días, 40 días, que registros públicos se demoraba una eternidad, ¿no? O sea, no, eso ya se ha mejorado muchísimo, los sistemas de acceso al mercado. Existen pues muchas plataformas. No comparto para nada las plataformas de registros públicos, me disculparán los que trabajan en registros públicos, pero eso del sistema los formatos diminutos que maneja el sistema de intermediación digital, lo único que hacen es crear empresas con estatutos totalmente mediocres, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pero sí se ha mejorado a raíz de la pandemia los procesos a nivel registral, ¿no? Ahora ya existen los partes notariales digitales, ya no tienen que ir los personeros de la notaría a ingresar los partes, ahora todo lo hacen con firma digital. Los procesos de inscripción generan automáticamente los RUP en los temas de constituciones de empresa. Existe la posibilidad de manejar el testimonio digital de los notarios, aunque realmente nos falta mucho en asimilar eso, ¿no? Porque
Es el colmo que un notario me entregue un testimonio digital y yo vaya a legalizar la copia de ese testimonio en otra notaría y bien, no podemos hacerlo, ¿sabes? Eso es no saber en qué sistema nos movemos, ¿no? Porque nadie, ningún notario debería oponerse a ello, porque esos testimonios digitales tienen un código QR que perfectamente pueden validar su existencia. Entonces, y lo peor de todo, ¿no? Ir a un banco y que el banco me pida copia legalizar el testimonio. Pero no, te paso por correo el original. No quiere copia legalizar el testimonio. O sea, ya eso es el colmo, ¿no? Ya ese es el colmo de no querer aceptar los cambios, ¿no?, que existen. Ahora bien, el tema que nos compete es la salida del mercado. La mayoría de ustedes son abogados y en mi especialidad, cuando tenemos, ¿qué es lo que ocurre primero? ¿Cuál es el escenario? Las estadísticas, si ustedes lo saben, la mayor cantidad de empresas que existen en el Perú pertenecen al segmento de la microempresa. Ahí es donde están concentrado el grueso de empresas que se constituyen en el Perú, en el segmento de la microempresa. Y para quienes no lo sepan, existe un decreto supremo, que es el decreto supremo 013 del año 2013, emitido por Produce, que establece y define conceptualmente quiénes deben ser considerados microempresas, quiénes deben ser consideradas pequeñas empresas y quiénes deben ser consideradas medianas empresas. Esta norma establece que serán consideradas microempresas aquellas cuyos volúmenes de venta al año no superen las 150 UITs. Entonces, cuando hablamos de 150 UITs, si las matemáticas no me fallan, estamos hablando de algo así como de 750.000 soles al año. O sea, si mis ventas al año no superan los 750.000 soles, yo seré una microempresa. Así sea una sociedad anónima, si mis volúmenes de venta no superan las 150 UITs al año, seré considerado una microempresa. Si mis volúmenes de venta superan esas 150 UITs hasta 1.200 UITs, hasta 1.700 UITs, estamos hablando casi de un poco más de 10 millones de soles, soy considerado una pequeña empresa. Y si mis volúmenes de venta superan esas 1.700 UITs hasta 2.300 UITs, ya estamos en el mundo de las medianas empresas. Entonces, a donde quería yo llegar era lo siguiente, la primera precisión. Que en el Perú, porque esta es una gran confusión que existe en el Perú, nadie cuando ingresa al mercado se constituye como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Nadie. Entonces, el decir que quiero formar una microempresa, que quiero formar una pequeña empresa, es una expresión totalmente que no tiene ningún sentido. En el Perú nadie se constituye como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa, porque hemos llegado a la conclusión hace un instante que los criterios que determinan quién es micro, pequeña o mediana empresa son los volúmenes de venta. Ya no son, por si acaso ya no es tampoco el número de trabajadores. El número de trabajadores tampoco es un criterio para considerar quién es micro, pequeña o mediana empresa, por si acaso. Entonces, nadie se constituye como MIPE tampoco, ni como PYME. O sea, nadie. O sea, MIPE no es otra cosa que siglas. Cuando yo me quiero referir a las micro y a las pequeñas empresas, utilizo las siglas MIPE. Cuando yo quiero referirme a las pequeñas y medianas empresas, utilizo las siglas PYMES. Entonces, nadie se constituye como micros, ni como pequeñas empresas, ni como MIPES, ni como PYMES. ¿Ok? Cuando se tiene que constituir una empresa en el Perú, tendrá que elegirse alguno de los 7 tipos societarios regulados en la Ley General de Sociedades, o trabajar como empresa individual de responsabilidad limitada, que está regulada en otra norma, que es el Decreto Ley 21621, o trabajar como persona natural con negocio. Pero nadie se constituye ni como MIPE, ni como microempresa, ni como mediana empresa. Nadie. Hay que elegir alguno de esos tipos empresariales. Ahora, con respecto a la Ley General de Sociedades, si bien es cierto, y ustedes lo conocen, que existen 7 tipos societarios, las estadísticas son muy claras en la actualidad. De esos 7 tipos societarios, actualmente el 99% de empresas que se constituyen como sociedad lo hacen como sociedad anónima cerrada. Esa es la estadística. Y si quieren una estadística más amplia, del 100% de empresas que se constituyen en el Perú, el 65%
lo hacen como sociedades anónimas. O sea, la mayor parte es anónimas cerradas. Y ese 30% restante, perdón, un 30% lo hacen como empresas individuales de responsabilidad limitada, como EIRLs. Y ese 5% restante, lo demás. Entonces, la conclusión es que actualmente en el Perú existen básicamente sociedades anónimas cerradas y empresas individuales de responsabilidad limitada. Son los dos tipos de empresas que manejan el mercado. Pues bien, les dije al principio que un sistema eficiente debe tener un eficiente acceso al mercado, un eficiente mantenimiento de las empresas en el mercado y una eficiente forma de salir del mercado. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad lo que ocurre es que la salida del mercado ha tomado una suerte de altos índices de informalidad. Es decir, ¿por qué? Porque los empresarios, que en la mayoría son emprendedores de las micros, de las pequeñas empresas, creen que salir del mercado es cerrar la puerta de mi negocio o apagar mi luz y listo. Eso no es salir del mercado. O creen que, o se dejan llevar pues, por el consejo de aquella persona que no sabe y le dice, no, no te preocupes, la SUNAT le va a dar de baja a tu empresa. Y creen que cuando la SUNAT me da de baja a la empresa, a mi empresa, ya la empresa murió. Eso no es así. Eso no es así. Cuando la SUNAT me da de baja temporalmente. Me da una baja de oficio porque está viendo que no estoy usando mi RUC. Pero eso no quiere decir que la empresa no siga existiendo. Y si la SUNAT lo decide y quiere fiscalizarme, a pesar que tengo mi RUC con baja de oficio, lo va a poder hacer. Va a poder fiscalizar. ¿Por qué? Porque y esto grábense, la única forma de que la SUNAT le dé de baja definitiva a un RUC es que se le presente a la SUNAT la constancia de extinción de la empresa. Es la única forma en la que la SUNAT puede o va a concederme la baja definitiva del RUF. En términos fúnebres, es la única forma en que la SUNAT me va a expedir el certificado de función de mi empresa. Si no, no hay otra. ¿Qué ocurre en el ejercicio profesional? ¿O qué nos ocurre? ¿O qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que cuando estamos frente a una empresa que quiere salir del mercado, muchas personas creen que sí, como tengo que liquidar la empresa, tengo que irme por Indecopi, tengo que irme a Indecopi. Pues, error. No es así. No necesariamente es así. Cuando yo quiero salir del mercado, tengo muchas opciones. Muchas opciones. Entonces nosotros los abogados tenemos que estar en capacidad de poder explicarle a nuestros clientes cuál es la puerta que tienen que utilizar para salir ordenadamente del mercado. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense ustedes. Cuando una empresa quiere salir del mercado, lo hace, o mejor dicho, hay algunas personas que creen que quieren salir del mercado solamente cuando están en crisis, cuando le den plata y no pueden pagar. Eso no es así. Ya. Si yo estoy en crisis y quiero salir del mercado, tengo que hacerlo de manera ordenada. Pero puede ocurrir también que no esté en crisis, que no le deba a nadie, pero también quiero salir ordenadamente del mercado. Entonces, la salida del mercado, los procesos de disolución y liquidación se presentan en cualquiera de las dos, perdón, en cualquiera de las dos circunstancias, ya sea que tenga deudas o ya sea que no tenga deudas. Tengo que utilizar el canal regular que es la salida ordenada del mercado a través del proceso de disolución y liquidación de empresas. Algunos conceptos que deben tener en cuenta para no entrar en confusiones. Fíjense ustedes. Disolución y liquidación y extinción son tres términos distintos. Cada uno tiene su propia definición. La disolución es básicamente aquel acuerdo que adoptan, ya sea el titular, si se trata de una IRL o la Junta de Accionistas o la Junta de Socios, en la cual deciden cesar actividades. O sea, vamos a cesar actividades porque vamos a iniciar nuestro proceso de liquidación. Ese es el acuerdo inicial. Luego de ese acuerdo inicial, se inicia ya propiamente el proceso de liquidación de la empresa. ¿Qué cosa significa liquidar? Liquidar significa vender los activos
para pagar las deudas. Y no necesariamente vendo los activos para pagar las deudas. También puedo vender los activos o puedo distribuir los activos entre los socios. Un concepto que tienen que tener en cuenta ustedes es el siguiente, el concepto del capital social. El capital social, todo el mundo sabe o tiene la idea de lo que es, pero nadie lo tiene con precisión clara. El capital social, aunque ustedes no lo crean, es una cuenta que pertenece al pasivo de la sociedad. O sea, en la contabilidad de la empresa, la cuenta capital social es una cuenta del pasivo. ¿Por qué? Porque el capital social que los socios aportan a la empresa, ya sea dinero en efectivo o sean bienes, es un monto que va a servir de respaldo para las contingencias que pudiera tener la empresa en el mercado. Es decir, ese capital social sirve ¿para qué? Para en caso de deudas poder dar frente y pagar a los acreedores o cubrir las pérdidas que la empresa pudiera tener. Ahora bien, y si no hay deudas, ese capital tiene como principal función también ser devuelto a los socios cuando ellos decidan liquidar la empresa. O sea, si hay deudas, se pagan las deudas, pero si no hay deudas, se le devuelve a los socios el capital. Entonces el capital social es eso, es una cuenta del pasivo. ¿Okay? En el proceso de liquidación se ve que es vender, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? En el proceso de liquidación puede ocurrir que se vendan los activos y se paguen todas las deudas y no le debo a nadie, perfecto. Voy y pido la extinción. Y se acabó la historia, me emiten mi certificado de defunción. Pero puede ocurrir que mi empresa tenga activos que son insuficientes para pagar las deudas. O que no tenga activos, pero tengo deudas, cualquier cantidad, que no puedo pagar. Es decir, mi balance final me arroja que estoy en rojo. Frente a esta circunstancia, la única alternativa que queda es iniciar el proceso judicial de quiebra. O sea, eso de decir que cuando alguien dice estoy quebrado porque no tengo nada en el bolsillo o que mi empresa está quebrada, no, eso es un decir. Una empresa o alguien está quebrado cuando judicialmente ha sido quebrado. En tanto no exista una resolución judicial de quiebra que diga qué cosa es lo que dice una resolución de quiebra en la parte del fallo. Declárese la extinción del patrimonio, declárese la quiebra de la empresa, la extinción del patrimonio y la incobrabilidad de las deudas. Eso es lo que emite una sentencia de quiebra. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con los acreedores? Bueno, los acreedores, ante esa situación, ¿qué va a ocurrir? Nada, o sea, el juez lo que va a hacer es emitir lo que se llaman los certificados de incobrabilidad de deuda. Y le van a entregar a todos los acreedores su certificado de incobrabilidad. A la SUNAT le van a entregar su certificado de incobrabilidad. A los bancos, a SUNAFIL, a todos les entregan sus certificados de incobrabilidad de deuda. ¿Para qué les entregan los certificados de incobrabilidad de deuda? Para que contablemente estos acreedores puedan castigar contablemente sus deudas. Entonces, si yo soy una empresa, la cual la empresa XX ha sido quebrada, pero yo tengo una deuda que me debe $600.000, yo para poder castigar esa deuda en mi contabilidad, ¿qué tengo que hacer? Pásame, pues está bien, ya no me vas a pagar, pero yo necesito matar esto contablemente, porque si no la tengo como cuentas por cobrar. Y eso, para mí es un activo irrecuperable. Entonces, los procesos de liquidación tienen como función eso. O sea, si es que no tengo deudas, paso de frente a la extinción. Simplemente voy, pido a registros públicos que me emitan la constancia de extinción y ya se acabó la historia, murió la empresa. Pero si no, tengo que iniciar un proceso judicial de quiebra. Aquí en Lima, generalmente los procesos judiciales de quiebra se llevan a cabo ante los juzgados comerciales, ¿no? ¿Cuánto demora un proceso judicial de quiebra? Un proceso judicial de quiebra puede estar demorando en la norma, dice que no debería demorar 30 días, ¿no? He tenido procesos judiciales de quiebra que me han demorado 40 días, una cosa, pero así, pero también he tenido procesos judiciales de quiebra que me han demorado 9 meses, un año, ¿no? Y generalmente es porque ahora creo que ya los jueces están más expeditivos en este tema porque ya conocen más esto, ¿no? Pero antes era pues arameo para los jueces, ¿no? Una vez me tocó hacer un proceso de quiebra en Huaraz
O sea, tuve que ir a una clase de liquidación de empresas al juez para que me entendiera, ¿no? Porque no sabían. Ahora, los procesos judiciales de quiebra, por si acaso, están regulados no en la Ley General de Sociedades, no en la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sino que están regulados en la Ley General del Sistema Concursal, artículo 100 y pico, 101 creo. Ahí está regulado el proceso judicial de quiebra, que se utiliza en cualquiera de los escenarios. Bien, ahí tienen ustedes las tres puertas que los abogados tenemos que analizar cuando tenemos un cliente que quiere liquidar su empresa. Cuando tenemos un cliente que quiere liquidar su empresa, nosotros tenemos que analizar por dónde lo sacamos por dónde sacamos a esta empresa. Porque tenemos tres normas que regulan los procesos de liquidación. Tenemos la norma específica de la Ley General de Sociedades para los procesos de disolución y liquidación al amparo de la Ley General de Sociedades. Tenemos los procesos de liquidación contemplados en la ley del decreto de ley 21/21, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, y tenemos la norma gigante, que es la norma de la Ley General del Sistema Concursal. Tres normas. Entonces viene un cliente y me dice, doctor, quiero liquidar mi empresa. ¿Qué es lo que yo hago cuando viene un cliente y me dice, quiero liquidar mi empresa? Primero, ¿tienes deudas o no tienes deudas? Si me dice que no tiene deudas, sin pensarlo, le digo, nos vamos, si es una sociedad, nos vamos por la norma especial de la Ley General de Sociedades. Y si se trata de una empresa individual de responsabilidad limitada, me voy por la norma de la empresa individual de responsabilidad limitada. Ni lo pienso. Si la empresa no tiene deudas, ni lo pienso. ¿Ok? Si la empresa tiene deudas y no tiene patrimonio, no tiene de dónde pagar. He tenido casos en los cuales han habido empresas que le debían a la SUNAT 3, 4 millones de soles, pero la empresa estaba en nada, no tenía de dónde. Entonces yo le dije, ¿para qué nos vamos a ir a la Ley General del Sistema Concursal donde nos va a demorar una eternidad ese proceso en Indecop? Vámonos por la Ley General de Sociedades y sacamos a la empresa a través de la Ley General de Sociedades. Se tomó el acuerdo de disolver y liquidar la empresa por las pérdidas o por acuerdo entre los socios, se hicieron las publicaciones, se inscribió el acuerdo de disolución y liquidación, se hizo el balance final estaba en rojo, preparamos la solicitud de quiebra para el juzgado, lo presentamos y se declaró la quiebra. Se entregaron los certificados de incobrabilidad a la SUNAT, a todos los que tenían como acreedor. No tenía sentido llevármelo por el esquema de la Ley General del Sistema Concursal, porque iba a perder plata el cliente, o sea, iba a perder plata y tiempo. Ahora, si se trata de una empresa que tiene deudas, pero tiene un patrimonio considerable, ahí sí habría que analizar el perfil del cliente, ¿no? Si es un cliente que quiere aplicar el principio de colectividad que rige la Ley General del Sistema Concursal, es decir, yo quiero honrar mis deudas, y quiero que lo que queda, ya sé que tengo mucho patrimonio, pero que no va a alcanzar para todos, sea de alguna manera distribuido de manera equitativamente entre mis acreedores, adopto la norma de la Ley General del Sistema Concursal. Y en esos casos es en los que generalmente se aplica la norma de la Ley General del Sistema Concursal. Cuando hay patrimonio y de alguna manera quiero que ese patrimonio pues sirva para que sea distribuido de manera equitativa entre los acreedores y que no sea canibalizado por los acreedores, ¿no? Sino que ellos se lo distribuyan cumpliendo los principios que tiene la norma de la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? O sea, ustedes saben que la Ley General del Sistema Concursal tiene como finalidad que las empresas salgan ordenadamente del mercado, pero cautelando el patrimonio de la empresa para que pueda ser distribuido entre los acreedores. Esa es la principal finalidad, lograr una recuperación rápida del crédito. Aparte que la Ley General del Sistema Concursal me permite también no solamente ir a pedir la liquidación de la empresa, sino de repente poder someterme a un proceso pues, de reestructuración empresarial. Pero yo para ir a la Indecop y decirle que quiero acogerme al proceso de reestructuración empresarial, tengo que demostrar que mi empresa es viable. Cuando uno va a un proceso de reestructuración empresarial,
no es para sacarle plata al cliente, llevarlo a proceso y hacerle perder el tiempo, no. Los abogados tenemos que pensar también como economistas. Entonces, si yo llevo a un cliente a un proceso de reestructuración empresarial, voy a tener que enfrentarme a la junta de acreedores. Porque al final la junta de acreedores va a ser la que va a definir el destino de la empresa. La junta de acreedores va a ser la que va a decidir si mi empresa se mantiene en el mercado y me aprueban el plan de reestructuración o va a decidir por liquidar. Pero para que la junta de acreedores apruebe mi plan de reestructuración es algo muy sencillo en palabras lo que tienen que demostrar. Tienen que demostrarle a la junta de acreedores de que la empresa vale más teniéndola viva que matándola. Porque si ustedes no llegan a demostrar que la empresa vale más viva que muerta, los van a liquidar. Así es de frío este tema en materia de liquidación de empresas. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de disolución y liquidación de empresas al amparo de la Ley General de Sociedades? Bueno, un proceso de disolución y liquidación de empresas puede estar demorando 30 días, 40 días, si es una empresa que no tiene deudas, muy rápido, ¿no? Simplemente se adopta el acuerdo de disolución y liquidación. La Ley General de Sociedades contempla que para este tipo de acuerdos se necesita quórum y mayoría calificada. Entonces, al menos socios que representen el 60% del capital de la empresa pueden adoptar este acuerdo. Al momento de elaborar el acta de disolución y liquidación, en ese momento se nombra al liquidador de la empresa. Cuando se liquida una empresa al amparo de la Ley General de Sociedades, se puede nombrar liquidador a quien quieran. Si quieren al gerente de la empresa, si quieren al contador de la empresa, si quieren a Felipe Los Palotes, no tienen ninguna restricción. Pueden nombrar como liquidador a quien ustedes quieran, siempre y cuando sea al amparo de la Ley General de Sociedades. Entonces, en ese acuerdo de disolución y liquidación, se adopta el acuerdo y la ley dice que dentro de los 10 días siguientes a la toma del acuerdo debe efectuarse la publicación de ese acuerdo, ¿no? Que son 3. Se publicita el acuerdo de disolución y liquidación 3 días consecutivos en el Diario Oficial del Peruano y 3 días en otro diario de mayor circulación, pero de manera simultánea. Una vez que he hecho las publicaciones, copia certificada de mi acta de disolución y liquidación, adjunto mis publicaciones y presento a registros públicos para que se inscriba la disolución y liquidación. Se inscribe en registros públicos la disolución y liquidación de la sociedad y también se va a inscribir el nombramiento del liquidador. A partir de que se ha nombrado el liquidador, cesan en sus funciones todos los demás cargos. Cesan los cargos del gerente general, cesan los cargos de los apoderados, demás gerentes, directorios que existían. Porque a partir de ese momento, quien asume la administración de la empresa es el liquidador. ¿Ok? Entonces se inscribe el acuerdo de liquidación y el nombramiento del liquidador, y ahí el liquidador, ¿qué hace? Balance, pide balance. Si hay bienes que vender, pues se vende todo, y si se pagó todo, perfecto. Si se pagó todo y no le debo a nadie, perfecto. ¿Qué hago? Elaboro mi balance final, en el cual tengo 0 activo, 0 pasivo, 0 patrimonio. Listo. Señor registrador, por favor, expídame mi certificado de función para la empresa. O sea, inscriba mi extinción. Y el registrador, en base a eso, inscribe la extinción de la sociedad. Inscribe la extinción de la sociedad. Y con eso puedo ir a la SUNAT a pedir mi baja definitiva. La otra situación es la que pudiera ocurrir, es que la empresa, a pesar de haber pagado todos los activos, de haber vendido todos los activos y pagado lo que se tenía que pagar, aún quedan deudas. Si quedan deudas pendientes de pago, no le queda otra al liquidador que iniciar el proceso judicial de quiebra. Es decir, tendrá que presentar una solicitud al juez y decirle, señor juez, mira, acá le presento todos los documentos que acreditan que esta empresa tiene deudas, ha pagado lo que ha podido, o no tiene de dónde pagar nada, y así que solicito que usted en mandato, en cumplimiento de la Ley General del Sistema Concursal, la declare en quiebra. Y el juez la va a declarar en quiebra. Yo se lo cuento rápido, ¿no? Que debería ser a nivel judicial, ¿no? Pero ahí es donde uno llega al Poder Judicial y lamentablemente ahí es donde nos estancamos un poco. Pero bueno, el juez al final va a emitir una resolución con el fallo que les comenté, ¿no? Declárese la quiebra de la empresa, la extinción del patrimonio y la incobrabilidad de las deudas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento
ya las deudas, el juez dice, por si acaso a esta empresa ya no le pueden cobrar porque no les va a pagar, no tiene de dónde. Y emite los certificados de incobrabilidad para cada uno. ¿Ok? Eso es en el caso de la Ley General de Sociedades. En el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, lamentablemente la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, que es el decreto ley 21621, data de los años 70, ¿no? Y entonces tiene unas normas bastante atrasadas, ¿no? Fíjense, les puedo decir que actualmente es mucho más sencillo y rápido liquidar una sociedad que liquidar una empresa individual de responsabilidad limitada. Una empresa individual de responsabilidad limitada no puedo yo inscribir la disolución y liquidación solo con la copia certificada, sino que la ley me pide que sea mediante escritura pública. O sea, tengo que elaborar una escritura pública de disolución y liquidación. Luego tengo que hacer los avisos también. 3 días en el peruano y 3 días en otro diario de mayor circulación. Luego de ello, tengo que hacer otras publicaciones que se llaman convocatoria de acreedores. Es decir, tengo que decirle, sacar otra publicación que dice, convoca a los acreedores bajo apercibimiento de que si no se presenta dentro de los próximos 30 días, no los voy a considerar en el balance. Después de 30 días de ese aviso de convocatoria, recién puedo yo inscribir la liquidación en registros públicos y recién proceder con el balance final y su inscripción en el registro público. O sea, es más caro y más costoso liquidar una EIRL, lamentablemente, porque todos hablan de las pymes.